¡Hey! Soy yo. Bienvenidos a mi dimensión. Soy como un padre volviendo con la leche cada ciertos años, aunque esta vez no he vuelto ni con la leche. Ya fuera de bromas, ha pasado ya bastante tiempo desde que subí un vídeo y también desde la última vez que enseñé alguna actualización del canal. Lo siento de verdad. Este último año ha sido muy frenético con trabajos, entregas y proyectos de grado y la verdad no he tenido tiempo para nada más. Pero ahora que ya he terminado, ya va siendo hora de volver. Antes de continuar con la segunda parte de la tier list, quería hacer una pequeña pausa para actualizar un poco las cosas y hablar, sí otra vez, sobre el futuro del canal. Aunque el vídeo anterior a la tier list ya fue una actualización, han pasado 3 años desde entonces y quería hacer una versión más reciente. Por cierto, quería daros las gracias de verdad por todo el apoyo durante mi ausencia. Desde el último vídeo el canal ha sumado más de 50 nuevos suscriptores, que no es poca cosa para mí, y muchísimas visitas. No tengo palabras suficientes para agradeceros, pero sí tengo claro que voy a ponerle más ganas para traeros nuevo contenido más seguido. Diego del futuro aquí, desde que grabé esto, pasé a llegar a los 400 suscriptores, haciendo que sean más de 100 nuevos suscriptores desde mi ausencia. Menuda locura tú, muchísimas gracias. Bueno, sin más dilación, empecemos con el vídeo. Creo que tiene sentido empezar a hablar ante todo del contenido. Para empezar, hablemos de lo mencionado en mi actualización anterior. Primero, dije que iba a sacar un vídeo colaborativo con un amigo, que de hecho ya estaba grabado. Pero al final lo descarté por problemas con el audio. No lo doy por perdido del todo. Igual, quizás en el futuro lo volvamos a grabar, quién sabe. Pero por ahora no está en los planes. También hablé de rehacer los vídeos de yoyos, esto siendo la de parte 1 y 2 y la de parte 3, con el que sigo pensando en hacer. No sé en qué momento los reharé, pero en algún momento seguro. Y por último, en ese mismo vídeo dejé caer una pista algo ambigua sobre un futuro proyecto. Pues bien, lo voy a decir ya, era un vídeo sobre VTubers. En aquel entonces tenía una opinión muy concreta sobre el tema, pero 3 años después, como ya pasó mucho tiempo, ya no estoy tan seguro de querer hacer ese vídeo. Decidme en los comentarios si os interesaría ver ese vídeo. Por mi parte, lo pensaré y veré si realmente hay algo interesante que puedo aportar sobre el tema. Sobre los vídeos de juegos, os voy a ser sincero. Al principio pensé en dejarlos de lado por completo y centrarme solo en vídeos más del estilo de las tier list, más largos, informativos y sobre temas que realmente me interesan o que creo que pueden resultar interesantes. De hecho, tengo bastantes ideas en mente de este tipo. Pero dándole más vueltas, me di cuenta de que los vídeos de juegos, además de ser más ligeros y entretenidos, también son mucho más fáciles de hacer y pueden funcionar bien como contenido puente, mientras preparo los vídeos largos. Así que por ahora creo que seguirán teniendo su espacio. Ahora que tengo un ordenador más potente, puedo jugar una mayor variedad de juegos. Por ejemplo, en series como la de GTA, ya puedo probar títulos de la era HD, esto siendo GTA 4, GTA 5 y en juegos como TF2 todo irá mucho más fluido, porque si veis algunos de mis vídeos podéis ver que iba un poco a tirones, así que eso es un plus añadido. Volviendo a GTA, ha habido un pequeño cambio respecto al juego que estamos jugando, Vice City Stories, que es el que estáis viendo de fondo. Puede que no notéis la diferencia a simple vista, pero si os fijáis bien, ahora lo estoy jugando desde un emulador. ¿La razón del cambio? Me di cuenta de que la versión que venía usando antes no era el juego original, sino un mod de GTA San Andreas que recreaba Vice City Stories casi a la perfección. Qué bien hecho. Eso también explicaría por qué ha habido tantos errores y crasheos en mis vídeos anteriores. Esperemos que no siga siendo el caso con el emulador. En cuanto al contenido, la verdad es que tengo un montón de ideas que creo que pueden ser muy interesantes, especialmente para vídeos largos. Así que por ideas voy bien. Pero de momento voy a centrarme en terminar la tier list y ya después veremos cómo va todo. En cuanto a cambios más generales del canal, la verdad es que no hay tantos como la última vez que hice una actualización. Ya en su momento cambié las miniaturas y el outro por algo más dinámico, aunque este último apenas he hecho vídeos como para usarlo.
pero bueno, en un futuro lejano igual lo volveré a rehacer, porque sé que puedo superarme y hacer algo mejor. Aún así, hubo algo que sí cambié desde ese vídeo, los modelos o PNGs del personaje que uso en los vídeos, que como ya sabéis, pertenecen a Wolfichu. Además de mejorar el modelo principal, también creé otro más para hacer de co-host en secciones de preguntas y cosas así. Ese también es de Wolfichu. Y al principio me gustó bastante cómo quedaban. Sin embargo, después de usarlos en el último vídeo, creo que todavía se pueden mejorar. Por eso, mi idea es ir puliéndolos con el tiempo e incluso crear alguno más. Puede que no estén listos para el siguiente vídeo, ni el posterior, pero eventualmente estarán. Además de eso, también me gustaría crear un personaje propio, algo más personal que se parezca a mí. La idea es que los modelos de Wolfichu pasen a un segundo plano, usándolos solo como fondo o co-host en algunas secciones, pero no como si fueran mis personajes. No quiero apropiarme de algo que no es mío y menos aún faltarle el respeto a Wolfie como creadora. Y por último, algo que ya mencioné por encima la última vez, un cambio en la cabecera del canal. La actual no se ve del todo bien y creo que puedo hacer algo bastante mejor. También tengo pensado crear un vídeo de presentación o trailer para quienes lleguen nuevos al canal, para que tengan una idea clara de qué va todo esto, aunque primero tendré que asegurarme de tener claro de qué tipo quiero que sea. Con esto, yo creo que el canal estará bien por el momento. Este segmento es más que nada para hablar de algunas cosas que me gustaría poder tener en el futuro. Como ya sabéis, suelo hacer vídeos tanto en español, castellano, como en inglés, aunque normalmente me centro en uno de los dos por vídeo. YouTube tiene una función llamada pista de audio, que permite cambiar el idioma del vídeo, como habréis visto en canales como el de MrBeast. Sin embargo, hasta donde yo sé, todavía no está disponible para todos, al menos no de forma manual. Lo que sí han añadido es el doblaje automático, que en realidad es una IA leyendo una transcripción traducida muy vagamente, por lo que no es un doblaje en sí. Así que no tengo muy claro cómo funcionará todo eso, por lo que he visto parece que solo se podrá usar en vídeos nuevos, al menos de momento, porque sigue siendo una función beta. Ya me diréis por los comentarios, los habla inglesa, si funciona o no. Espero de verdad que esta función sea flexible y permita añadir doblajes hechos manualmente, ya sea ahora o más adelante. Me gustaría poder tener a todos vosotros aquí sin necesidad de crear un canal separado dedicado a otro idioma, para no tener que dividir mi audiencia en dos. Bueno, creo que con todo lo que he contado ya tengo suficientes cosas en las que trabajar una vez termine la tier list. Esta vez os prometo que voy a intentar estar lo más activo posible, daré más actualizaciones y subiré vídeos. Así que, dicho eso, muchísimas gracias por ver el vídeo, ya sabéis lo de siempre, y nos veremos pronto. La próxima vez volveré con la leche, os lo juro.